Esta es una conferencia dirigida para estudiantes de ciencias médicas. La enfermedad cerebrovascular se puede definir como un trastorno de la vasculatura cerebral que conlleva a una disminución del flujo sanguíneo cerebral con el consecuente compromiso de manera transitoria o permanente de la función de una región o generalizada del cerebro con síntomas o secuelas neurológicas. Podemos definirla en dos tipos distintos: enfermedad isquémica, que es secundaria a la oclusión de un vaso o varios vasos que pueden tener manifestaciones transitorias, conocido como ICT por las letras de isquemia cerebral transitoria, o permanentes con daño neuronal irreversible. También pueden ser hemorrágicas por ruptura de un vaso que provoca una conexión hemática en el parénquima cerebral, el espacio subaracnoideo e incluso el espacio subdural. Las lesiones isquémicas definitivamente predominan en cuanto al porcentaje de lesiones vasculares cerebrales que se presentan. El 80% de ellas son isquémicas, de las cuales el 80% a su vez son secundarias, se manifiestan como un infarto cerebral. Estas tienden a ser secundarias a aterosclerosis de grandes vasos, enfermedad de pequeños vasos, cardioembolismo, causas indeterminadas y otras enfermedades varias. La isquemia cerebral transitoria le antecede en algunos casos tanto como un 20%, pero puede eventualmente ser la antepuerta de un infarto cerebral con una lesión permanente. 15 a 20% de todas las lesiones cerebrovasculares son hemorrágicas. De esta, 10 a un 15% de todas las lesiones cerebrovasculares son hemorragias intraparenquimatosas intracerebrales y las 5 a un 7% son hemorragias subaracnoideas. Veamos entonces el ABC isquémico. Los factores de riesgo más importantes son hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, dislipidemias y sedentarismo. Los no modificables son la edad y los antecedentes mórbidos familiares. Los ABC isquémicos y particularmente la isquemia cerebral transitoria presenta un compromiso neuronal sin un daño permanente. La duración de los síntomas es menor a 60 minutos. La recuperación es espontánea. Los estudios de los estudios de resonancia magnética no evidencian ninguna lesión y los riesgos de infarto cerebral son muy altos en las siguientes 2 semanas. Los pacientes con isquemia cerebral transitoria pueden presentar amaurosis fugaz, trastornos de la visión de los hemicampos contralaterales a la zona isquémica, hemianopsia homónima, paresias o plegias contralaterales a la zona isquémica y afasia. Además pueden presentar disfunción motora de los miembros superiores y o de los miembros inferiores. También algunos se asocian con disartria, disfagia, diplopia, vértigo y hasta ataxia. La caída de rodillas sin pérdida de conocimiento, descrita como drop attacks, es otro síntoma típico de las isquemias cerebrales transitorias. Ahora bien, las lesiones isquemizantes pueden ser mucho más graves, mucho más serias y dejar lesiones permanentes, irreversibles. Veamos algunas neuroimágenes de estos pacientes. En el TAC, en la resonancia magnética de la izquierda, podemos ver una lesión de la región frontal izquierda. En esta zona se encuentra muy probablemente comprometido el área de Broca y el paciente puede tener disartria o afasia expresiva. En la resonancia del centro vemos una lesión de la cápsula interna y el paciente tendría una hemiparesia contralateral significativa o una hemiplegia contralateral. Y en el TAC de la derecha podemos ver un infarto
de la cerebral media, comprometiendo cápsula interna y comprometiendo gran parte de la región frontal y parietal izquierda. Este es un paciente que muy probablemente esté devastado con una hemiplegia densa y al mismo tiempo una afasia importante. El paciente con AVC isquémico debe de ser estudiado y debe siempre descartarse patología cardioembólica. En pacientes menores de 45 años, además debemos buscar condiciones y estados protrombóticos. Después de 60 minutos ya no se considera una isquemia cerebral transitoria. En este punto el AVC isquémico debe ser manejado agresivamente con la utilización de activador tisular del plasminógeno humano a 0.9 miligramos por kilo. El lapso para intervenir apropiadamente es antes de las primeras 3 horas. El AVC isquémico también puede ser manejado con tromboendarterectomía, una angioplastía o colocación de un stent o incluso un bypass vascular. La prevención secundaria es sumamente importante y muchos de esto se basa en la modificación y el tratamiento de factores de riesgo, entre ellos el fumado, la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Se pueden utilizar antiagregantes plaquetarios, ya sea cardioaspirina o Plavix a 75 miligramos diarios. Veamos entonces el 20% restante de pacientes con AVC hemorrágico. De todos los pacientes que sufren un AVC hemorrágico, solamente el 38% tiene una sobrevida a un año. 30% son independientes a los 3 meses. Y el factor de riesgo más importante, hasta un 81%, es la presión arterial. La localización más frecuente de la hemorragia intracraniana son los ganglios basables. Los factores de riesgo más importantes sin duda son la presión arterial, la diabetes maltratada, el tabaquismo, el estrés, obesidad, dislipidemias y el sedentarismo. Todos estos son factores modificables y tratables, pero que el médico debe intervenir agresivamente para lograr un cambio importante de parte del paciente. Las neuroimágenes de los pacientes con hemorragias intracranianas espontáneas se pueden definir en 2 grandes grupos, tanto los pacientes que hacen una hemorragia intraparenquimatosa como las hemorragias subaracnoideas. El TAC es el estudio ideal para una fase aguda. Permite definir la naturaleza isquémica o hemorrágica del accidente vascular cerebral. En las isquemias vemos hipodensidades a partir de las 12 a 24 horas. En las hemorragias aparecen inmediatamente como hiperdensidades. Revelan su localización topográfica y el volumen de la lesión con repercusión a estructuras vecinas. La fisiopatología de esta enfermedad es secundaria a una degeneración de la media y de la capa muscular, con hialinización de la íntima, formación de microhemorragias y trombos intramurales. Esto conlleva la ruptura del vaso en los sitios de bifurcación donde la degeneración de las capas es mucho mayor. Con frecuencia, los pacientes con hemorragia intracraniana presentan síntomas sugestivos de incremento de la presión intracraniana, cefalea, náusea, vómitos son muy frecuentes en estos pacientes. Además, puede haber signos meningios en hemorragia intracraniana con apertura a los ventrículos o hemorragia subaracnoidea. La localización del hematoma y sus características orientan a la etiología. En la gran mayoría de los pacientes con un AVC hemorrágico, el evento es una crisis súbita que pone en compromiso la vida. Y las podemos dividir en 3 tipos: hemorragias intraparenquimatosas y hemorragias subaracnoideas, así como las hemorragias mixtas.
El ABC hemorrágico intraparenquimatoso ocurre con más frecuencia entre la quinta y la sexta década de la vida. Tiende a ser un ictus fulminante y agudo y se asocia mucho a hipertensión intracraneana. Las características de esto es que se presentan con trastornos de la conciencia, hemiparesias, plegias, parálisis de la mirada conjugada hacia la lesión y hasta un 87% tienen antecedentes de hipertensión arterial. 3 de 4 casos afecta la cápsula interna y los ganglios basales. Para estudiarlos, el TAC, la resonancia magnética y el angioTAC son herramientas tremendamente útiles. El TAC nos va a dar información rápida y veraz de la topografía, el volumen de la lesión y las estructuras comprometidas. La resonancia magnética es ideal para evaluar la fosa posterior y el tallo cerebral. El objetivo del tratamiento es reducir la presión intracraneana, evitar complicaciones. También se pretende controlar la presión arterial, se evita hipovolemia y se debe manejar la presión intracraneana agresivamente. Toda hemorragia intracraneana es potencialmente quirúrgica y toda hemorragia intracraneana debe ser evaluada por neurocirugía. El pronóstico no es muy bueno. La mortalidad es casi el 50% a las 48 horas. Mucho depende de la ubicación de la lesión. Es mucho peor en las lesiones profundas del tallo, ventrículos o que produzcan hidrocefalia. También el tamaño de la lesión es directamente proporcional a la sobrevida y al riesgo de muerte. Pacientes comatosos tienen una alta mortalidad. La hemorragia subaracnoidea es otro tipo de presentación de hemorragia intracraneana y se caracteriza por la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, secundario a la ruptura de un aneurisma saccular en casi el 80% de todos los pacientes. 45% de ellos mueren en los primeros 30 días y 50% de los supervivientes evolucionan con secuelas irreversibles. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo. Las hemorragias subaracnoideas son de aparición súbita. Típicamente el paciente se queja de cefalea muy intensa y muchas veces la describen como el peor dolor de cabeza de sus vidas e incluso el peor dolor de sus vidas en general. Se asocian a esfuerzos físicos pero no necesariamente y pueden tener vómitos en proyectil y fotofobia. Algunos pacientes presentan signos meningios agudos, deterioro del estado de conciencia y déficits motores, así como pares craneales comprometidos. La dilatación aneurismática por ausencia de la media o remanentes embriológicos pediculados son más frecuentes en el polígono de Willis y son la causa más importante de hemorragias subaracnoideas. En esta imagen podemos ver un aneurisma muy grande con una dilatación importante de una arteria cerebral principal. El factor de riesgo más importante es el alcoholismo y el tabaquismo. Sin duda, cuando hay familiares con antecedentes de hemorragia subaracnoidea, todos aquellos en primer grado de consanguinidad tienen un incremento del riesgo relativo. Algunas enfermedades como coagulopatías, vasculitis y enfermedades infecciosas pueden lesionar las arterias y llevar a un incremento del riesgo del sangrado subaracnoideo. El TAC confirma el diagnóstico. Sin embargo, un 7% puede ser negativo aún 24 horas más tarde. Una punción lumbar con xantocromía y hemorragia es diagnóstica de hemorragia subaracnoidea, así como un TAC negativo y un líquido cefalorraquídeo la descartan. Debe hacerse diagnóstico diferencial
con enfermedades infecciosas, meningitis, cefaleas tensionales, migrañas y otras entidades. El tratamiento incluye clipado microquirúrgico y reforzamiento de la pared, así como tratamiento endovascular. Hay diferentes corrientes sobre el manejo de las lesiones hemorrágicas por sangrados aneurismáticos, pero siempre se debe de tomar en consideración que el riesgo de resangrado es muy importante en los primeros días y que cuando hay un resangrado podemos tener una alta mortalidad. Los casos no tratados pueden resangrar hasta en un 35 a un 40% de ellos en las primeras 4 semanas. La otra complicación más frecuente es hidrocefalia y debe de ser manejada agresivamente, con punciones de drenaje, ventriculostomía y hasta una derivación ventrículo-peritoneal. También las hemorragias se pueden complicar con vasoespasmo. El vasoespasmo puede llevar a isquemia e infartos cerebrales. Esta se presenta como un incremento de la cefalea, deterioro del estado de conciencia y signos de focalización. Son frecuentes que inicien los cuadros de vasoespasmo entre el cuarto y el 10º día después de la hemorragia y puede persistir por 2 a 4 semanas. Las complicaciones son muy graves en un 40% de los pacientes. 23% de estos tienen edema pulmonar cardiogénico o neurogénico, 35% de ellos arritmias cardíacas y 28% desequilibrio hidroelectrolítico. Es frecuente la hiponatremia por secreción inapropiada de hormona antidiurética. Las malformaciones arteriovenosas también son causa de hemorragia subaracnoidea. Se dan cuando ocurre una detención del desarrollo vascular cerebral sin conexión de la red capilar entre el sector arterial y venoso. La mejor forma de diagnosticarlas es con resonancia magnética, pero también se puede utilizar TAC con contraste intraarterial, el angio-TAC y la angiografía cerebral para hacer un estudio dinámico de los vasos sanguíneos y selectivo de los vasos afluentes a la malformación. El tratamiento puede ser la extirpación microneuroquirúrgica directa o la embolización de la lesión, o inclusive un manejo mixto de embolización con extirpación quirúrgica. El objetivo siempre es la oclusión de la circulación de esta lesión malformativa. Sin tratamiento, los resangrados recibirán en 2 a 3% anual. Las isquemias progresivas van aumentando el déficit neurológico. Los sangrados, si no son mortales, conllevarán a la expansión de la lesión, a hidrocefalia obstructiva y epilepsia de difícil control. Con tratamiento se evitan recidivas hemorrágicas, la epilepsia se controla mucho mejor o se cura y el déficit neurológico se estabiliza. Nuevamente, una de las tareas más importantes del médico es prevención y controlar la presión arterial, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, el estrés y el sedentarismo son críticos. Se nos olvida de que nuestra sociedad se ha tornado altamente consumidora de glucosa y tenemos